Jaffa era una ciudad de contrastes, un crisol bullicioso donde el murmullo del arameo se mezclaba con el canto gutural del griego y el latín, donde los aromas del incienso, las especias exóticas y el pescado fresco salado se entrelazaban en el aire denso y húmedo del puerto. Desde tiempos inmemoriales, era la puerta marítima de Judea, un puerto ancestral donde las proas de las naves fenicias, egipcias y romanas habían cortado sus aguas salobres. Un incesante ir y venir de mercaderes, marineros y viajeros la convertía en un microcosmos del mundo, un nexo de culturas y credos. Pero entre el clamor de los muelles, el regateo en el mercado y el paso pesado de las legiones romanas que mantenían una paz precaria, latía un corazón diferente, uno que buscaba la quietud del espíritu y la promesa de una nueva era. En el corazón de esta Jaffa vibrante, vivía una mujer cuyo espíritu era tan generoso como el mar que lamía los cimientos de la ciudad. Su nombre era Tabita, aunque muchos la conocían por su nombre en griego, Dorcas, que significaba gacela. Dorcas no era una mujer de grandes sermones ni de elocuentes discursos en las sinagogas. Su evangelio lo tejía con agujas e hilos, lo cortaba con tijeras y lo cosía con cada puntada. Era una discípula, una de las primeras en Jaffa en abrazar la buena nueva, y su discipulado se manifestaba en actos concretos de bondad y caridad. Desde el amanecer, antes incluso de que el primer mercader abriera su puesto en el zoco, Dorcas ya estaba despierta. El leve tintineo de su aguja contra el dedal era a menudo el primer sonido que rompía el silencio de la mañana en su vecindario. Frente a una ventana que ofrecía una vista parcial del puerto, donde los mástiles de las naves se alzaban como finos dedos hacia el cielo pálido, trabajaba incansablemente. Sus manos expertas transformaban retales de lino, lana y algodón donados por los mercaderes más compasivos o comprados con sus propios, escasos recursos, en prendas de vestir. Túnicas sencillas pero duraderas, mantos abrigados, chales para los hombros temblorosos y ropajes para los niños descalzos. Las viudas de Jaffa eran su círculo más cercano, su familia elegida. Se reunían en su casa, bajo el techo de madera envejecido, donde el aire vibraba con la risa contenida y el consuelo silencioso. Jaffa, con todas sus complejidades y desafíos, era un lugar mejor gracias a la presencia discreta pero poderosa de Dorcas. Ella era la encarnación viva de la parábola del buen samaritano, una luz que brillaba con mansedumbre en medio de las sombras del sufrimiento humano. Pero la vida, incluso para los más piadosos, es un río de corrientes impredecibles. Una mañana, a medida que el verano cedía su paso a la brisa más fresca del otoño, una sombra inusual comenzó a cernirse sobre la casa de Dorcas. Aquella mujer, que siempre había sido un pilar de fortaleza y energía incansable, sintió un cansancio que ninguna noche de descanso lograba disipar. Dorcas levantó la mirada con esfuerzo y sus ojos velados por la fiebre. «Es solo una debilidad, hermana. El calor del día me ha fatigado. Pronto pasará». Los días siguientes, la enfermedad se afianzó con una crueldad despiadada. La fiebre se volvió persistente, abrasadora, y el cuerpo de Dorcas, antes esbelto y fuerte, comenzó a languidecer. Las viudas, que habían recibido tanto de Dorcas, ahora se turnaban para cuidarla. Naomi, con su rostro arrugado por la preocupación, no se separaba de su lado. Sus manos temblorosas sostenían las de Dorcas, cada vez más frías y delgadas. Era una de esas fiebres que llegaban de repente, sin aviso, y que en pocos días podían llevarse a los más fuertes. Una tarde, mientras el sol se hundía en el Mediterráneo, tiñendo el cielo de una paleta violenta de púrpuras y rojos, la respiración de Dorcas se volvió superficial y entrecortada. El último suspiro fue tan tenue que casi pasó desapercibido. Una exhalación final que dejó la habitación en un silencio sepulcral,
más denso que cualquier silencio anterior. La luz de sus ojos se apagó, y el alma que había sido una fuente inagotable de bondad abandonó su morada terrenal. Un sollozo colectivo rompió el silencio. No era un grito histérico, sino un lamento profundo, arraigado en la pérdida de una amiga, una hermana, una protectora. La lavaron con agua tibia y ungüentos aromáticos, como era costumbre, y la envolvieron en lienzos limpios, no con la suntuosidad de los ricos, sino con la reverencia que su vida de servicio merecía. En medio de su dolor, una chispa de esperanza, pequeña y frágil como la llama de una vela, se encendió en los corazones de algunos. Habían oído de los milagros de Pedro, uno de los apóstoles más prominentes de Jesús. Se decía que estaba en Lida, una ciudad a no más de 10 millas de Jaffa, donde había sanado a un hombre paralítico llamado Eneas. 2 hombres jóvenes de la comunidad, Zebedeo y Malco, ambos pescadores robustos y de fe inquebrantable, se ofrecieron para ir a buscar a Pedro. Era una misión de extrema urgencia, una carrera contra el tiempo y contra la sombría realidad de la muerte. El camino a Lida era conocido, pero en la penumbra, cada piedra, cada sombra parecía conspirar para retrasarlos. Finalmente, bajo la luz fantasmal de la luna, las luces de Lida aparecieron en el horizonte, débiles puntos dorados en la oscuridad. El cansancio amenazaba con paralizar sus músculos, pero la urgencia de su encargo les dio fuerzas renovadas. Entraron en la ciudad preguntando por la casa donde se alojaba el apóstol Pedro. No fue difícil encontrarlo, la noticia de la curación de Eneas aún vibraba en las calles. Un momento después, Pedro apareció en la puerta. Su rostro curtido por el sol y la experiencia, sus ojos penetrantes observando a los recién llegados con una mezcla de sorpresa y preocupación. «Soy Pedro. ¿Qué tragedia os trae a estas horas de la noche, hermanos?». Malco, con la voz ahogada por la emoción, relató la terrible noticia. «Dorcas, nuestra pilar de fe y caridad en Jaffa, la sierva más amada del Señor, ha fallecido. Su cuerpo yace ahora en el aposento alto de su casa. Ven a Jaffa. Quizás el Señor pueda obrar a través de ti incluso ahora». Pedro escuchó en silencio, su rostro inescrutable. La noticia le golpeó con un peso inesperado. Conocía la reputación de Dorcas, la historia de su generosidad era conocida entre las comunidades de creyentes. «Preparaos», dijo Pedro dirigiéndose a sus compañeros de Lida. «Iré con ellos. Si es la voluntad de Dios, Él obrará». Al llegar a Jaffa, el sol ya estaba alto, y un aire de solemnidad y tristeza envolvía el vecindario de Dorcas. Los hombres condujeron a Pedro directamente a la casa. Al entrar, el aire se volvió pesado, impregnado del aroma dulzón del luto y las hierbas aromáticas usadas para el cuerpo. Había una mezcla de tristeza, pero también de una curiosidad silenciosa, una tenue esperanza que se atrevían a no pronunciar. La pequeña habitación estaba llena de viudas, todas vestidas con ropa sencilla, sus rostros hinchados y enrojecidos por el llanto. Sus voces, al principio un murmullo de dolor, se hicieron más fuertes al ver a Pedro, una mezcla de súplica y acusación. Las palabras de las viudas eran un lamento desgarrador, una letanía de la bondad de Dorcas y de la magnitud de su pérdida. Su mirada se posó en el cuerpo de Dorcas, envuelto en los lienzos limpios, tendido pacíficamente en la estera. Su rostro, pálido y sereno, reflejaba la quietud de la muerte. Un escalofrío recorrió a Pedro, no de miedo, sino de la inmensa responsabilidad que ahora pesaba sobre él. No era por su propio poder que actuaría, sino por el poder de Dios. Se volvió hacia las mujeres, y su voz, aunque suave, tenía la autoridad de uno que hablaba con el respaldo de lo divino. «Hermanas», dijo, con su mirada profunda y firme, «vuestro dolor es grande, y la pérdida de nuestra amada Dorcas es una aflicción para todos, pero la voluntad del Señor es inescrutable, y su poder ilimitado. Si Él tiene un propósito, Él obrará». Hizo una pausa,
su mirada recorriendo los rostros expectantes y esperanzados. «Necesito estar a solas con ella. Por favor, os ruego que salgáis de la habitación». La puerta de madera chirrió suavemente al cerrarse, dejando la habitación en un silencio que era casi palpable, solo roto por el suave crepitar de una lámpara de aceite. Pedro se arrodilló junto al cuerpo de Dorcas, su cabeza inclinada, sus ojos cerrados. El aire de la habitación parecía volverse más denso, cargado de una expectativa sagrada. Oró, no con palabras elocuentes, sino con el clamor silencioso de su espíritu. Sintió una certeza calmada crecer en su corazón, una convicción de que el espíritu estaba con él. «Tabita, levántate». La voz de Pedro, imbuida de la autoridad divina, resonó en el aire silencioso. Fue una orden, no una súplica, una declaración de poder sobre la muerte misma. «¿Qué ha pasado?», murmuró Dorcas, su voz aún débil y ronca por la inmovilidad. «El Señor te ha traído de vuelta, Tabita. Has sido restaurada a la vida para su gloria y para el consuelo de tu pueblo». Con cuidado, Pedro la ayudó a ponerse de pie. Sus piernas temblaban, pero sostenida por su mano, Dorcas logró sostenerse. El milagro era total, visible, innegable. La mujer que había sido lavada y preparada para la sepultura ahora estaba de pie, débil pero viva. Pedro se volvió hacia la puerta, su corazón rebosante de gratitud. Abrió la puerta y llamó a las personas que esperaban afuera. «Entrad, el Señor ha obrado». La primera en cruzar el umbral fue Naomi, sus ojos oscuros llenos de lágrimas contenidas. Su mirada se dirigió inmediatamente a Dorcas, y allí estaba, de pie, con la ayuda de Pedro, pero de pie, viva. Sus lágrimas ahora eran de júbilo y asombro. La incredulidad en sus rostros se transformó en una explosión de alegría desbordante. Se agolparon alrededor de Dorcas, abrazándola, tocándola, como si necesitaran la confirmación física de su presencia. Sus voces se alzaron en un coro de alabanza a Dios, de gracias, de lamentos de gozo. Era el fin de la tristeza, el amanecer de una nueva esperanza. La noticia de lo sucedido en la casa de Dorcas no tardó en extenderse como un incendio forestal por toda Jaffa. Al principio, la gente susurraba con incredulidad, luego con asombro, y finalmente con una fe renovada. La resurrección de Dorcas no fue un milagro escondido en un rincón oscuro. Fue un testimonio vibrante y público del poder de Dios manifestado a través de sus siervos. Los que habían oído de Jesús, pero habían dudado, ahora vieron con sus propios ojos una prueba irrefutable de su autoridad. Dorcas, aunque inicialmente débil, se recuperó rápidamente. El aliento de vida que había regresado a su cuerpo era fuerte y vigoroso. Volvió a su trabajo, a sus agujas e hilos, con una renovada pasión y un propósito aún más profundo. Cada puntada ahora era un testimonio de la vida, cada prenda un recordatorio de la gracia divina. Ya no era solo una mujer piadosa, era un faro viviente de la resurrección, una parábola andante de la esperanza eterna. Pedro se quedó en Jaffa por algún tiempo después de este milagro. Se alojó en la casa de un curtidor llamado Simón, cuya morada estaba junto al mar. Desde allí, Pedro continuó enseñando y predicando, consolidando la fe de los nuevos creyentes y alimentando a la creciente congregación. La historia de Dorcas, la gacela de Jaffa, se convirtió en una leyenda viva, una narración que se contaba y recontaba en las casas y las asambleas. Era la historia de una mujer cuya bondad había sido tan grande que incluso la muerte no pudo retenerla. Una mujer que, por la gracia de Dios, había regresado para seguir tejiendo esperanza en el lienzo de la vida. Y en cada túnica, en cada manto que sus manos volvieron a confeccionar, latía el eco de una resurrección, un recordatorio del poder inquebrantable del amor y la vida que triunfan sobre toda sombra. Suscríbete al canal. Aquí encontrarás más reflexiones, historias y palabras que te recordarán que la fe no es solo para los días felices, sino para los días en que apenas puedes seguir de pie.
porque aunque el mundo cambie, la esperanza en Dios nunca se apaga.